Introducción de los transformadores trifásicos. En un sistema trifásico se puede realizar la transformación de tensiones mediante un banco de 3 transformadores monofásicos idénticos. Entonces acá tenemos 3 transformadores monofásicos. Lo importante es que cada uno de los componentes o cada uno de los transformadores monofásico debe ser de idéntica característica, ¿no? De igual potencia, igual voltaje, tanto en primario como en el secundario. Y luego conocer la polaridad de las bobinas tanto en primario y en secundario. Aquí estamos viendo la aplicación de lo que es la polaridad. Supuestamente aquí ya está definido cuál es la polaridad de las bobinas de dichos transformadores. Tenemos aquí H1 y H2 que está en la entrada de alto voltaje del orden de 4800 voltios, ¿no? Y luego en el secundario 120 voltios. X2, X1 que indica bajo voltaje. Y este punto que vemos aquí son los puntos que nos indica la polaridad. Cuando tenemos aquí, si este es positivo, acá también debe ser positivo. Si esto fuera negativo, también acá va a ser negativo. De tal manera de que cuando hay una inducción magnética, tengamos la polaridad y podamos conectar con otros transformadores que tienen la misma característica y con las polaridades identificadas. Como aquí vemos, esta conexión vamos a conectarlo con los transformadores que tenemos al costado. De aquí, esto va a este punto, ¿no? Y esto se va al otro punto que tenemos acá. Entonces aquí vemos ya la instalación de los 3 transformadores en el primario por la forma como están conectados. Desde acá, por ejemplo, este punto de aquí se va con el de aquí y tenemos acá una entrada y luego H2 con X1 se juntan y tenemos otra entrada, y este viene a ser la instalación tipo delta, o sea, tipo triángulo, donde las líneas de voltaje que vemos van directamente a las bobinas, mientras en el secundario observamos que las salidas se juntan los extremos en un solo punto y el otro extremo se va a través de una carga resistiva de 1 ohm y luego se junta en un punto. Entonces aquí vemos que la salida es de tipo estrella, donde podemos encontrar 2 voltajes, como acá indica, 208 voltios y 120 voltios. Entonces este sería el voltaje de línea, 120 voltios, y lo contrario, que todo está unido con este sería neutro, 120 está con neutro, sería voltaje de fase. El voltaje que va entre línea y neutro es el voltaje de fase, y el que va entre línea y línea, como en este caso 208 son voltaje de línea. Esa es la característica de cuando estos salidas están conectados en serie, o sea, en triángulo, donde aquí podemos tener lo que es el neutro, mientras en el acá es estrella, ¿no? Estrella, podemos tener el neutro, mientras en la entrada es triángulo, no hay el neutro. Los transformadores para operación de alto voltaje con las conexiones en estrella tiene la ventaja de reducir el voltaje en un transformador individual, reducir el número de vueltas requeridas y un aumento en el tamaño de los conductores, haciendo que los bobinados de bobinas sean más fáciles y más baratas
de aislar que los transformadores delta. Bueno, ellos son porque están conectados en serie. Entonces aquí vemos la conexión primario estrella y segundo estrella. Por lo tanto, vamos a ver las características que tiene. Entre A y C hay un voltaje de 100 ohmios, perdón, 100 voltios. Y luego entre A y B 100 voltios. Entre B y C 100 voltios, ¿no? Esos son los voltajes prácticamente de línea. Ahora con el neutro, o N, acá tenemos un neutro, donde existe otro voltaje. Por ejemplo, acá hay 57 voltios. 57 voltios, 57 voltios. Ese es entre línea y neutro. Significa que el primario, la conexión es en estrella. Y podemos ver cuando este tipo de conexión es cuando se junta en los extremos de cada bobina en un solo punto. Vemos acá y forma el neutro. ¿No? Igualmente en el secundario podemos ver este punto de acá que es neutro. Se juntan, ¿sí? Tenemos todos los terminales 1, 2, 3. Los 3 terminales se juntan en un solo punto. Y el otro extremo tendría que ser la salida de la corriente de voltaje. Aquí tenemos, por ejemplo, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Sería el voltaje de salida de línea y el voltaje de fase sería 5.77. Si nosotros dividimos 10 voltios entre la raíz de 3, obtenemos estos valores. Sin embargo, la conexión delta-delta tiene una gran ventaja sobre la configuración estrella-delta, ya que si un transformador de grupo de 3 se vuelve defectuoso o inhabilitado, los dos restantes continuarán entregando alimentación trifásica con una capacidad igual a aproximadamente 2/3 de la salida original de la unidad del transformador. Entonces son las características que tiene entre la conexión delta y conexión estrella. Ahora vemos aquí una conexión delta-delta. Entonces la diferencia está en que aquí ya no hay neutro. Aquí vemos que las bobinas están conectadas directamente a la línea. Podemos decir que el voltaje de línea es igual que el voltaje de fase. Por lo tanto son iguales. Entonces aquí vemos desde el punto B, C, 100 voltios, A, B y AC también 100 voltios. Todos en el secundario 10 voltios, 10 voltios y 10 voltios. No hay otro voltaje más. Todos los voltajes son lo mismo. Son iguales. Entonces, de ganado secundario, de ganado primario. Ahora, tenemos aquí el banco de transformadores que también lo vimos en la primera figura. Aquí tenemos dibujado un poquito más mayor detalle, donde se podrá ver, por ejemplo, aquí las entradas R, S, T son las entradas de línea. Y acá hay neutro. Si hay neutro es porque estas entradas están conectadas en estrella. La bobina están conectadas en serie entre sí. Entonces habrá un punto común. Por ejemplo, de acá R, la salida es A', la salida. Esta es la bobina B, B la entrada y la salida de B'. C la entrada, la salida de C'. Todas las salidas se juntan en un solo punto y es neutro. ¿No? Todas las salidas y las entradas van a la línea RST. Y aquí en el secundario, la forma de nomenclatura es como es secundario con la letra minúscula. En el primario mayúscula y acá minúscula. Entonces tenemos A minúscula, A' minúscula, B minúscula, B' minúscula, C minúscula, C' minúscula. Esta es la forma de identificar o marcar los terminales de las diferentes bobinas que conforman este banco de transformadores monofásicos. Y luego, ¿qué más? Tenemos la salida R, S,
T, y luego también neutro. Igualmente acá, el voltaje de fase será entre RS, ST y TS, ¿no? Ese era voltaje perdón, son voltajes de línea. Y voltaje de fase es con el neutro. R con N, voltaje de fase. S con N, voltaje de fase. T con N, voltaje de fase. Entonces, como la conexión es estrella, tenemos dos grupos de voltajes. También tenemos aquí un transformador. Ya no vemos aquí los transformadores monofásicos. Aquí simplemente vemos que en cada columna hay un transformador, pero ya no separados, sino vemos acá, vemos que estos comparten la misma núcleo, y de acá sería un transformador, y supuestamente es un transformador monofásico también, porque acá tenemos, acá otro, y este se tiene que conectar, pero aquí la diferencia es que se comparte un solo núcleo, ¿no? Entonces esos son los transformadores que existen hoy día, que van reemplazando a los transformadores monofásicos o bancos de transformadores monofásicos que hemos visto en la clase. Por ejemplo, en esta parte de acá, ¿no? Son varios transformadores monofásicos, mientras aquí en cada columna hay un transformador también monofásico. Y luego aquí tenemos la otra forma de representar columna 1, columna 2, columna 3, y cada columna hay un transformador, y la conexión lo vemos aquí, mucho más claro. La entrada, línea 1, línea 2, línea 3 son las entradas A, B, C, y las salidas son A', B', C'. Y estas, como están en paralelo, de esta forma como se conecta en triángulo. Y luego las salidas están en neutro, están tipo estrella. Primero el triángulo, el segundo estrella. Y luego aquí tenemos otra forma de conectar el transformador, los bornes. El transformador de una A, B, C será el primario. Este es el secundario, con letras minúsculas. Y aquí ya están conectadas, aquí en triángulo y acá en estrella. Acá se juntan todas las salidas, que será el neutro. Luego también vemos acá ya la forma física, como se va a ver cuando lo tenemos físicamente, ¿no? Y acá se ve mucho mejor. Ven ustedes las bobinas como están instalados, formando parte o compartiendo el mismo núcleo. Acá vemos el circuito magnético, ¿no?, que hay entre ellos. Entonces acá debe ser la entrada, todo es acá de entrada y arriba la salida. Secundario, primario, secundario. Y como están instalados ya en el campo, entonces vemos aquí donde internamente se encuentran estos transformadores. Supuestamente es un recipiente de aceite refrigerante, donde también aquí estos son aletas, ¿no?, que trata de bajar la temperatura cuando funcionan estos transformadores. Al trabajar realmente se calienta, y el aceite refrigerante hace que conserve la temperatura. Eso no sobrepase de la normalidad. Muchas gracias.